Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Vaso Medio Lleno. Mi nombre es Betania Durán y hoy me siento incluso más optimista por el invitado que tenemos. Ya les cuento por qué. Miren, él es comunicador, conferencista, autor, presentador de radio y televisión y tiene más de 20 años de trayectoria y 2 libros exitosos. Optimista yo y emprendedor yo. Álvaro Pérez Catar estudió coaching ontológico, también se ha formado en meditación trascendental, psicología positiva, comunicación asertiva y liderazgo. Álvaro tiene un radio podcast show que se llama A ver si nos entendemos y además es creador de Qatar Pro, una multiplataforma de contenidos sobre desarrollo humano y profesional. ¿Ustedes se imaginarían un noticiero con buenas noticias? Bueno, Álvaro comparte en sus historias de Instagram este tipo de información. Así de optimista es. Bienvenido al Vaso Medio Lleno, Álvaro. Es un placer tenerte en el podcast. Gracias, Betania. Gracias por esa presentación generosa y además muy bien investigada. Honrado de estar en tu podcast. Gracias, Álvaro. Y bueno, Álvaro, yo quería comenzar por preguntarte, como, ¿de dónde viene tu optimismo? Porque en una parte leí que tú tuviste un accidente en moto en el que casi pierdes la vida y has dicho que eso te permitió como una nueva forma de mirar el mundo, una forma tal vez más optimista. ¿Qué significó para ti ese proceso y cómo fue ese cambio? Mira, creo que el accidente viene como a mostrarme, a dar lo que ya existía en mí y que me ayudó a superar rápidamente lo que significó ese factor X, como lo llaman muchos autores, ese suceso inesperado en mi vida y del cual la mayoría de la gente que atraviesa por situaciones como esas queda con algunas dificultades. En mi caso, pues estoy completamente recuperado y al conseguirlo, al alcanzar esa meta en muy corto tiempo, me di cuenta que el optimismo tenía una relación directa con esa posibilidad que tuve de recuperarme. Entonces te diría que es algo intrínseco, también creo que es algo que se ejercita. No sabría decirte desde cuándo, creo que tiene mucho que ver con, entre otras cosas, con la crianza, con la manera en que en tu familia te invitan a relacionarte con la realidad, incluso con el hecho de no haber tenido en la vida las cosas tan servidas Ujú. para aquellos que hemos tenido que hacernos a nosotros mismos. Ser optimista es una forma, además de práctica, de afrontar lo duro que puede ser el reto de hacerte un lugar en la comunicación, por ejemplo, que es el estilo de vida que yo decidí ejercer, o cualquier otra cosa que tú te propongas en la vida. Así que creo que el accidente sí que tuve en el año 2010 me ayudó a darme cuenta que eso estaba en mí, que me podía ayudar, y eso me invitó además a iniciar un camino, una investigación que me ayudó a escribir el primer libro, que ya tú mencionabas, Optimista Yo, y además a hacer mi primera gira de conferencias para hablar sobre este tema. Álvaro, pero tú en 2014 te fuiste a vivir a la playa y dijiste que pensaste que dejarías los medios para siempre. ¿Qué fue lo que a ti te hizo volver también a eso? Es chévere, es una buena pregunta porque sí, esa fue, fíjate tú que mucha gente cree que cuando atraviesas por una situación como la que yo viví del accidente de moto, tú te conviertes luego de sobrevivir y te conviertes en un ser iluminado sobre los menesteres de la vida y la muerte y ya entonces te las sabes Exacto. todas y la verdad es que nada que ver, todo lo contrario, en el camino se me fueron presentando otras crisis y una de ellas fue una crisis profesional que empezó en el año 2012. En ese momento yo tenía un programa de radio en el horario que quería, prime time, un programa de televisión, escribía en la columna, en la revista más leída de Venezuela, una columna, V, tenía además una obra de teatro por estrenar que presentamos en algunas salas en Caracas y yo sentía que tenía la vida que cualquier comunicador con éxito medio podía aspirar. Y de tener todo eso y además de empezar a vivir o a disfrutar del estilo de vida que implica tener éxito profesional, es decir, más gastos, más responsabilidades, más personal a tu cargo, deudas con los bancos, porque entonces te empiezan a ofrecer, métete en este crédito, cambias el carro y te quieres meter en un apartamento y vas con la moto y así estaba yo. De repente te encuentras con que el canal de televisión quebró, con que la radio cambió de formato y nos tocó renunciar, con que la columna que escribía en la revista, la columna pasaba a formato digital, entonces a los autores ya no nos pagaban, la obra de teatro, el equipo se peleó y todo el mundo se separó. Y yo sentí que
que quizá no debía continuar haciendo mi trabajo en los medios, que me quería dedicar a algo que me diera un poco más de estabilidad, y un poco tratando de protegerme de algo que luego comprendí que era inevitable, que el cambio es lo único constante. Pero fue chévere al final porque la verdad es que si bien yo me sentía bastante exitoso en ese momento, había un vacío interior acerca del contenido que yo estaba compartiendo en ese entonces. Y ese proceso también me ayudó a encontrar el mensaje que yo efectivamente quería dar. Y a partir de ahí fue cuando empecé verdaderamente a cambiar mi vida, esa mudanza a la playa y esa idea de dejar los medios de comunicación se convirtió en una gran mentira porque al final uno tiene un propósito, un llamado interior y siempre vas a apuntar para allá y si tú no apuntas, ese propósito te va a perseguir. Entonces yo mudándome y llegando a la isla de Margarita, que fue donde me mudé en ese momento, recibí hasta 3 ofertas para hacer radio, cuando no pensaba para nada dedicarme a eso. Y así, esa es la historia. Cuando tú no vas, mira, cuando es para ti, ni que te quites. Y cuando no es para ti, ni que te pongas, básicamente. ¿Tú crees que uno se crea sus propias oportunidades? Mira, creo que sí, claro. Yo creo en la toma de responsabilidad. Creo que los grandes optimistas y emprendedores del mundo no están esperando ganarse la lotería o que alguien lo reconozca, que alguien aparezca en la calle o haga una oferta, que alguien te descubra. Estás trabajando todos los días por alcanzar tus propósitos, por lograr tus metas y creo que de eso depende en gran medida el éxito del que muchos se pueden jactar de tener. Tú, bueno, eres de las personas que sigue viviendo en Venezuela, sigue emprendiendo, sigue estando activo, creando todo el tiempo. Y tal vez lo que más se pregunta la gente es cómo podemos ser optimistas incluso, no solo en Venezuela, sino en un mundo tan convulsionado en el que vivimos y en el que a veces no nos puede gustar la realidad que vemos afuera. Mira, tú sabes que te voy a comentar 2 cosas sobre esta pregunta que me acabas de hacer que me encanta. Una es que uno, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que están afuera, como en tu caso, venezolanos que están además haciendo unas trayectorias súper chéveres en el exterior, es un comentario frecuente que me digan, tú eres de los que sigues en Venezuela, como si fuera una rareza. Y sobre todo, si es una rareza, cuando tú estás todavía ejerciendo tu vocación, haciendo lo que te gusta y teniendo cierto éxito en lo que haces, ¿no? Porque pareciera que es como que todos los que de alguna manera este, todas las posibilidades de éxito se acabaron y digamos, toda la gente que podía hacer cosas dentro de Venezuela de repente como que se cansó y se fue. Hay como esa impresión, ¿no? Y si tú te pones a ver las cifras, Betania, en realidad la mayoría somos los que todavía estamos en el país. La migración es importante y además es verdad que hay un porcentaje altísimo de personas preparadas, como es tu caso, que han abandonado el país, cosa que yo personalmente lamento muchísimo. Te puedo decir que he hecho en mi círculo social más cercano, la gran mayoría ha emigrado. Pero no me siento solo en ese camino. Siento que hay mucha gente que todavía lo está haciendo. Ayer, por ejemplo, hablaba en mi curso que invité por un ratico al comediante Manuel Silva y él hablaba de cómo él ha encontrado también oportunidades en medio de este contexto, etcétera. Y, y bueno, lo que te quiero decir con todo esto es que independientemente de donde tú estés, el optimismo es una herramienta que te va a ayudar a afrontar la crisis que tú escogiste transitar, porque la crisis es una condición inherente al ser humano. Y emigrar también es una forma de ponerse en una posición de crisis, porque entras, y tú lo sabes muy bien, entras en una dinámica a la que tú no perteneces, donde hay gente que tú tal vez no conoces o que no te conocen a ti. Y eso seguramente implica cuestionamientos a ti mismo, hacerte preguntas, lo cual saca de ti una cantidad de cosas maravillosas después, porque te das cuenta que podías hacer tanto más. Y tú lo sabes como emigrante. Lo mismo nos pasa a los que estamos en Venezuela. Porque hay gente que piensa que de repente quedarse es como estar en una zona de confort. Y yo dudo mucho que Venezuela pueda ser una zona de confort para nadie. O sea, al final todos los días estamos cambiando y eso a mí me atrae. A mí me atrae eso, me atrae la posibilidad de dejar un legado, de estar en un lugar donde yo puedo impactar alrededor de lo que me importa y,
y hacer las cosas diferentes, el camino del salmón. Es decir, quizá un poco porque tengo tanta gente que amo que se ha ido, mi forma perdón, es No, no te... muy complicado el tema. Mi forma de resistirme a lo duro que ha sido despedir a tanta gente que amo es estar aquí. Porque yo, al estar aquí, conservo la esperanza de que nos podamos reencontrar. Irme no me garantiza que yo voy a estar con mi gente. Así es. Entonces, es como allanar el camino. Yo siento que en algún momento tanta gente, tantos venezolanos que estamos por el mundo, nos vamos a reencontrar. A lo mejor no nuestra propia generación, pero nos reencontraremos como nietos, como sobrinos, como primos, y yo quiero abonar ese camino. Disculpa, me puse llorón, pero es que ese tema es duro. Siento que te quiero abrazar en este momento. Me encanta eso que mencionas porque yo también creo que cuando uno sale de la zona de confort es en donde está el crecimiento. Y bueno, lo hemos vivido, también lo sé de mucha gente que quiero que sigue allá y que sigue creciendo y que yo siento que de alguna forma nos damos fuerza y nos inspiramos en ese sentido y siento que la esperanza sigue ahí de poder seguir haciendo cosas y creyendo que lo que más anhelamos va a suceder en algún momento sin dejar de apostar por lo que queremos y de vivir nuestros sueños en la actualidad, porque eso yo sentía que de alguna forma nos impedía vivir el presente, sino nos mantiene como atados a, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con incertidumbre del futuro? Y eso fue, yo creo que también lo que nos planteó este 2020, que nos dijo, bueno, nos puso a prueba todo lo que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, te quería consultar para ti, ¿cuáles fueron esas herramientas, además del optimismo, que te han permitido enfrentar este año? Porque bueno, sé que tú tenías muchos planes y que poco a poco esos proyectos se fueron cayendo, pero aún así te reinventaste y empezaste a crear más cosas. ¿Cómo sabes tanto, Betania? Mira, bueno, sí, ¿de qué cosas he echado mano? Mira, una cosa es la gratitud, que a lo mejor suena cliché porque hoy en día mucha gente te dice es que hay que agradecer, pero es que hay que agradecer. Y yo estoy muy agradecido con todas las ventajas, una vez que las reconoces, que uno puede tener aún en medio de este contexto. Por ejemplo, toda la crisis que tenemos años viviendo los venezolanos de alguna manera nos preparó para esta época de pandemia, porque en este camino a nosotros nos ha faltado de todo. Hemos vivido problemas de luz, de gas, de comida, de que se nos va nuestra gente querida, de que las empresas en las que trabajábamos quebraban, cualquier tipo de crisis. Entonces, de alguna manera, el tema de la pandemia, pues ya nosotros teníamos como un músculo que habíamos ejercitado y fue más, habíamos no solamente ejercitado el músculo de la superación de la crisis, sino de la apertura al cambio. Porque uno de los grandes problemas que mucha gente enfrentó ante la pandemia es como esa resistencia a que las cosas tengan que cambiar. Incluso toda esta gente que de alguna manera ha estado esperando durante mucho tiempo que todo vuelva a la normalidad, se quedó estancada. Entonces esa capacidad de entender que el cambio es lo único constante y que toca, junto con él, reinventarse, me ayudó rápidamente a encontrarle un camino a lo que yo quería hacer. Este año, por ejemplo, nosotros teníamos pautado hacer toda una gira del concepto que yo llevo a cabo junto con mi empresa Qatar Pro, que se llama el Café de las Ideas, y la íbamos a llevar por todo el país. Y ya habíamos empezado, de hecho en febrero hicimos una presentación bellísima en la isla de Margarita, veníamos a Caracas, íbamos a Valencia, a Barquisimeto, y de repente con la pandemia no sucedió, pero ¿qué ocurre? Que lo hicimos virtual. Y ahora, entonces, ese concepto está mutando de una forma y ya parece un show de televisión y me encanta porque es una forma para mí de volver a lo que yo hacía antes. Y yo pensaba que yo no iba a volver a hacer televisión, Betania, y ahorita estoy feliz con ese formato del café. Entonces, abrirse a esas posibilidades, ejercitar ese músculo del cambio que siempre va, por más que estemos muy cómodos, ¿no? Creo que es algo que puede ayudar mucho y a mí me ayudó mucho en este contexto, además del optimismo y del espíritu emprendedor que también se ejercita, porque hay quien dice, no, es que a mí naturalmente yo no soy así, o el emprendedor, yo no soy emprendedor,
Todos somos emprendedores. Hoy en día, la manera en la que se entiende el emprendimiento es una fórmula muy sencilla. Idea más acción igual a emprender. Si tú has tenido una idea y la has llevado a cabo, tú emprendiste. Todos de alguna manera lo somos. Entonces, ante situaciones de dificultad como la que estamos viviendo, conéctate con tu propósito, pregúntate qué puedes hacer tú para cambiar aquello que no está bien, cómo puedes ser parte de la solución y dale para adelante. Me encanta eso que planteas, porque sabes que siento que el optimismo nos ayuda mucho y bueno, es de lo que va este podcast de, bueno, si veo una situación, veo, tiene dos polos, todo tiene un lado positivo y un lado negativo, pero depende de mi perspectiva, con qué ojos yo lo veo, el lado que quiero ver. Y en alguna oportunidad leí que los noticieros positivos no tienen mucho impacto y por alguna razón la mayor parte de las noticias que vemos en televisión son negativas. ¿Por qué tú decidiste compartir el lado bueno de las cosas y cómo crees que te ha ayudado a ti el optimismo a enfrentar situaciones como las que vivimos? Mira, Betania, tú sabes que dicen eso y es verdad porque a veces, incluso yo mismo te puedo decir que en una época no era el mayor consumidor de temas de desarrollo personal. A mí todo lo que me sonaba Paulo Coelho, Ricardo Arjona me daba como una alergia, Sí. me provocaba salir corriendo. Pero descubrí que cuando tú hablas no solamente con la verdad y trabajas con la realidad, en la realidad, con cifras, con data real, tú puedes encontrar también una audiencia y una gente que está interesada en conocer no solamente lo trágico, ¿no? Yo diría que lo que no tiene audiencia es eso que tú estás tratando de vender como si fuera real para pintar el mundo de la forma en que tú quieres que sea. Exacto. Creo que esa es la diferencia entre un positivo crónico, que es una persona para mí que está aislada en su mundo de fantasía, y un optimista, que es capaz de ver lo que pasa, pero también está dispuesto a trabajar con esa realidad. Entonces yo, con mi noticiero, que se llama Increíble y que publico todos los domingos a través de Instagram, yo lo que hago es recopilar la información que existe. Es decir, Betania se ganó un premio en Chile como periodista. Yo voy a hablar de eso y eso es una realidad. No es algo que yo me quiero inventar para ver el mundo más bonito. O, por ejemplo, tantas cosas que han pasado en el mundo o dentro de Venezuela de las cuales podemos hablar, todo el tema del sistema de orquestas, cómo los venezolanos se están destacando en diferentes áreas alrededor del mundo, cómo los venezolanos que estamos en el país estamos siendo resilientes y encontrando soluciones a nuestros problemas. Hay demasiado de lo cual hablar y cuando yo empecé este camino, tuve la suerte de conectar con algunas personas que hoy en día se han convertido en una suerte de productores y me envían la información a mi DM. Entonces ese noticiero prácticamente se hace solo para que tú veas el poder de trabajar con, bueno, tú lo sabes porque eres comunicadora, pero trabajar con la verdad y esa necesidad que hay, no solamente de conectarse con eso que es amarillista o que está mal, lo que está mal lo vivimos todo el tiempo. Queremos también conocer cuáles son esas cosas que nos pueden alentar a crear o a co-crear una realidad distinta. Y yo creo que a ese público que quiere conectarse con algo distinto estamos respondiendo con este concepto. Álvaro, y en lo que tú has vivido, ¿cuáles han sido para ti los tres aprendizajes más importantes que has tenido a lo largo de tu vida? Uy, pero tú me tienes que inventar unos rones para que te responda esa pregunta, Betania. Cuando No, quieras. no, a ver, mira, ¿qué aprendizajes importantes he tenido en mi vida? Bueno, mira, la conexión con nuestro propósito es algo que me parece a mí súper importante que empecemos, o sea, y que generalmente recomiendo tanto en mis dos libros como en mis conferencias como algo fundamental para alcanzar la realización personal. Hay gente que dice que conoce su propósito, hay otra gente que no tiene ni idea. Entonces yo les digo, bueno, está bien no saberlo, pero está bien que sepas que existe y que inicies el camino de su encuentro. ¿Y cómo puedes saber cuál es tu propósito? Preguntándote para qué eres bueno, en primer lugar, porque nadie viene al mundo sin las herramientas necesarias para cumplir con su propósito. Y haciéndote otras preguntas que yo sugiero en mis libros y conferencias. En segundo lugar, otra cosa que para mí ha sido reveladora y que me ha ayudado muchísimo en estos contextos y en general en cualquier crisis que se presente en mi vida, que como digo es inherente al ser humano, es la toma de responsabilidad. Yo procuro no victimizarme, ¿verdad? Porque no creo en ese concepto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Pero yo soy 100% responsable sobre la forma en la que yo me tomo lo que me toca vivir.
Entonces trato de no quejarme, sino por el contrario, conectarme con la gratitud por las cosas que sí tengo. Y no me siento víctima de las circunstancias. Eso me ha ayudado muchísimo. Y luego te diría que hay como algo que a mí me causa mucha fascinación y que me mueve en mi día a día, y es como lo que yo llamo dar el salto al vacío. O sea, es esa capacidad que tienes de reconocer qué es lo que quieres y de ir tras ello con las consecuencias que eso pueda tener. Y tener la valentía para hacerlo. Hay mucha gente que pasa años odiando su trabajo, odiando su pareja, odiando su vida, pero simplemente por no querer cambiar, por miedo, se quedan ahí. Entonces yo creo que hay que dar el salto, hay que arriesgarse a cambiar, a moverse. Y eso a mí me encanta, lo he hecho 1000 veces en mi vida. Me he movido, he viajado por el mundo, dentro de Venezuela me he movido, me fui a vivir 6 años en la Isla Margarita, estoy otra vez en Caracas. Es decir, yo creo que es muy importante como renovarse a través de la búsqueda de esa sensación de adrenalina y riesgo que implica el cambio. Te diría que esas tres cosas. Me encanta. Yo sé que no aprendemos de cabeza ajena, sino que todos tenemos que vivir como nuestras propias experiencias para aprender, pero siempre nos ayuda a escuchar este tipo de mensajes como el que tú das, porque hay cosas que nos hacen clic y que a partir de ahí podemos hacer un cambio importante en nuestras vidas, como lo son igualmente los libros, que leyendo a otros aprendemos muchísimo y bueno, para mí esto es parte del propósito que tiene el podcast. Álvaro, y también, bueno, sé que eres melómano y me gustaría saber qué canción a ti te sube el ánimo o qué grupo musical te ayuda como cuando estás más bajoneado. Mira, bueno, yo tengo como, te diría como 4 bandas que son como el soundtrack de mi vida. Tengo a Red Hot Chili Peppers, yo soy rockero desde siempre, pero tengo una mentalidad abierta, más allá del rock, yo también me gusta el reggaetón, te lo digo. Y por ejemplo, me encanta J Balvin, me Ya. encanta todo lo de J Balvin. Este, pero del soundtrack te puedo decir de mi vida, que está Soda Stereo, está Caramelos de Cianuro de las bandas de Venezuela y Amigos Invisibles, son dos que me acompañan siempre, y Coldplay. Una canción que me sube el ánimo. Bueno, ahorita, esto es un party por debajo del agua, ¿sabes cuál es? Ya, sí, sí, sí. Bueno, por decirte una de las recientes, pero en general, para subirme el ánimo, por ejemplo, cualquiera de Coldplay de las más movidas son mágicas para mí. Genial. Y cuando necesito activarme laboralmente, Red Hot Chili Peppers casi siempre. Genial. La vamos a agregar ahí a una lista que tenemos con las canciones que nos recomiendan nuestros invitados para poner cuando tenemos ahí el ánimo un poco bajo. Y Álvaro, un libro que te haya a ti marcado en tu vida. Hay varios, Ujú. pero te puedo decir que uno que siempre para mí es una referencia y cada vez que tengo la oportunidad de hablar, que me preguntan por libros, menciono, y es un clásico, es Usted puede sanar su vida de Luis Hay, Ujú. porque fue el primer libro que me habló a mí de la toma de responsabilidad y además de cómo podemos nosotros impactar positivamente nuestra salud a través de digamos, de la programación mental y del comprender cuál es el origen de las enfermedades y de los padecimientos físicos. Me encantó ese libro, de toda la vida. Todavía lo uso como... Hay muchos más ahora sobre el tema, muy buenos, pero ese fue referencial. Hay otros en el tema de desarrollo humano, te puedo nombrar, hay uno que se llama El poder de cambiarlo todo, de Yehuda Berg, que es como un maestro de Kabbalah, muy conocido, que para mí ha sido una referencia. Y hay otro que es de Ken Robinson, que se llama El Elemento, que tiene que ver con la búsqueda del propósito y la vocación. Esos tres, buenísimos. Genial. Álvaro, y finalmente te quería preguntar, ¿qué es de lo que hemos estado hablando? ¿Por qué ver el vaso medio lleno? ¿Y por qué no? Esa es mi respuesta. Tú Excelente. eliges qué es lo que te funciona mejor para estar bien, porque al final venimos a ser felices, a encontrar nuestro bienestar, a encontrar nuestra paz. Y el vaso medio lleno está ahí también, como está el medio vacío, como está. Y además está el medio vacío y la posibilidad de terminar de llenarlo. Entonces, elige tú en qué te vas a concentrar, qué es lo que te funciona. A mí me funciona ver lo positivo o hacer lo posible.
Me emociona la posibilidad de hacer lo posible. Pero para poder pensar en hacer lo posible, tengo que conectarme con los elementos que hacen posible las cosas, con las personas que hacen posibles las cosas. Y por eso creo que es la mejor respuesta, es la mejor manera de vivir. Es lo que me funciona a mí. ¿Qué le da paz a Álvaro Pérez Catar? El bienestar de mi familia, de mis amigos. Soy muy amiguero. Este, me da paz no acostarme sintiendo que me faltó algo por hacer. Mm. Para mí cada día es darlo todo, Betania. El que me conoce lo sabe. Es decir, desde que yo me levanto, yo hago ejercicio, medito, trabajo durísimo en cada uno de mis proyectos. Entonces, cuando me acuesto sintiendo que me faltó algo por hacer, o que flojeé, o que perdí mi tiempo, eso no me da paz. Así que para mí es muy importante entregar el alma en cada cosa que haga. Me Y que encanta, mi gente esté bien. qué bueno. Álvaro, bueno, te dejo el micrófono abierto para cualquier mensaje que quieras dar. Bueno, nada, estoy muy agradecido contigo, Betania. No sé qué me pasó. Hiciste, tienes una manera de preguntar y de conectarte que me aguaste el guarapo con esa pregunta sobre nuestra gente, todos nuestros venezolanos que están alrededor del mundo. Y bueno, aprecio y valoro mucho que gente como tú esté llevando a cabo este tipo de espacios que creo que es necesario para oxigenar el alma. Estoy muy agradecido contigo por esta oportunidad. Me Mucho encanta. éxito con tu podcast. Estamos agradecidos nosotros y bueno, mi comunidad por poder tenerte aquí, porque te hayas abierto también a hablar y a darnos tus enseñanzas. De verdad que es sumamente valioso y bueno, tu optimismo traspasa más allá de lo que tú puedas creer y es como a mí que me inspira verte creando y haciendo lo que haces. Entonces el agradecimiento es mutuo. Te quiero desear todo el éxito del mundo y mil gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, querida Betania. Un placer gigante. Cuenta conmigo siempre. Un abrazo. Igualmente, tú conmigo. Gracias a las personas que nos vieron hoy a través de este episodio de El Vaso Medio Lleno. Nos vemos en un próximo capítulo. No dejen de seguir también a Álvaro a través de sus redes sociales, quien comparte mucha información valiosa y optimista para que, bueno, para que lo puedan aplicar en sus vidas también. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de El Vaso Medio Lleno.